Damas y caballeros, bienvenidos una vez más al segundo capítulo de este programa Hermanados. Estoy muy emocionado de poder estar nuevamente con ustedes. En la carta de Tesalonicenses, Pablo, en un versículo en la Escritura dice que el Señor de paz nos santifique y nos guarde en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Muchas veces hemos enfocado la santificación o el guardar, el apartar, el reservar solamente a nuestro espíritu y a nuestra alma. Y a veces como que descuidamos un tanto nuestro cuerpo. Sin embargo, todo nuestro ser incluye tanto el espíritu, el alma como el cuerpo. O sea, necesitamos ser guardados en el Señor en estas tres esferas que involucran todo nuestro ser. Por lo tanto, muchas veces sabemos cómo guardar nuestro espíritu en el Señor, sabemos cómo guardar nuestra alma, pero puede ser que desconozcamos cómo guardar nuestro cuerpo en el Señor. ¿Sabes qué? A Él le interesa mucho nuestro espíritu, nuestra alma y también nuestro cuerpo. Todo nuestro ser para Él es importantísimo. Así que el invitado que hoy tenemos conoce mucho acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo. Tengo el agrado de poder presentar en este capítulo al doctor, profeta, apóstol y muchos títulos más, don José Caleb, a quien de verdad es un honor poder compartir con él. José Caleb, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Isaac. Un gusto poder llegar a mi amada tierra chilena, por la que tengo un enorme cariño. 50% de mi formación en medicina respiratoria es netamente chilena. Así Wow. que es una tierra a la que le guardo un enorme cariño. Además, producen excelentes vinos, otro motivo para quererlos mucho. Así es, así es. José Caleb, yo sé que tú tienes de formación, de una formación médica. Entonces, ¿qué es para ti el caminar en salud? ¿Es posible caminar en salud? O sea, porque muchas veces nosotros lo miramos esto como algo muy lejano, ¿no? Porque es como que siempre estamos atentos a cualquier problema que podamos tener físicamente. Entonces, es muy difícil que alguien diga, no, yo no tengo problemas físicos. ¿Es eso realmente vivir en salud? ¿O hay algo que va más allá? O sea, en la perspectiva del Señor y en lo que tú has entendido del Señor, ¿qué significa vivir en salud? Bien, hay una definición clásica de salud que nos enseñan en todas las facultades y universidades de medicina del mundo, que es una definición de la OMS, que es el grado de salud física, emocional y mental que te permite alcanzar el máximo de felicidad desde el punto de vista personal. Pero eso no se ajusta a la realidad. ¿En qué sentido? No se ajusta a la realidad porque la salud como Jesús me la enseñó, porque yo fui primero pastor y después médico. Jesús me llamó a ser médico. La salud en la forma en que Jesús me la enseñó es que tener salud es tener el máximo potencial espiritual, mental y físico para ser totalmente funcional al propósito de Dios a nuestra vida. De verdad, muy interesante lo que tú estás diciendo y sabes que cuando tú mencionabas esto, me venía a mi corazón la imagen de Adán y Eva caminando en el jardín del Edén y evidentemente en ellos no había enfermedad, no había enfermedad porque en sí la enfermedad, creo yo, está muy ligada a la muerte.
Y tú Sí, quizás me lo puedes corroborar en si es así realmente. Pero, ¿cuál es el punto al que yo voy? Es que realmente en el diseño del Señor, la enfermedad pareciera que no está, pareciera que es algo que es ajeno del Señor. Parece que la enfermedad no es parte del diseño en la cual nosotros debemos caminar. Es así realmente. sí, exacto. El hombre estaba destinado a ser eterno y sin enfermedad. Ese fue el diseño original. Eh, Ahora, ¿cuál es la cuestión? La desobediencia de Adán, del primer Adán, genera que se cambie, si nos comparamos a nosotros con una computadora, se genera lo siguiente. Las tinieblas sacan el software original e introducen un software llamado iniquidad. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el software este tiene dos partes. La iniquidad iba apuntando a dañar la salud espiritual, que involucra la relación correcta con el cielo, y la salud física. La iglesia ha venido tratando con bastante éxito de mano de gente como Ana Méndez Ferrell, Emerson Ferrell, Fernando Orihuela, han venido tratando el tema este de la iniquidad con bastante énfasis. Eh, de hecho, yo personalmente trabajé este tema durante todo un año en mi propia vida con la profeta Gabriela von Leipzig. Pero la otra parte del software es como que no ha sido tratada, es ignorada y puede generarnos un muy mal final. Porque, perfecto, el liberarnos de la parte espiritual de la iniquidad es tremendo. Te sacas de encima maldiciones, patrones ancestrales y demás. Pero, ¿de qué te sirve eso si tu salud no va a ser funcional al propósito de Dios? ¿Se entiende? Y yo creo que el mejor ejemplo de esto que estoy diciendo es el rey David. El rey David fue el hombre que pone en escena a la iniquidad. Cuando peca y él dice, libérame de mis pecados, de mis rebeliones y de la iniquidad. Y hay una frase del rey David en ese salmo que fue perdida por alguna mano traviesa. Fue sacada a propósito, un personaje llamado Atanasio tuvo que ver, en donde David le pide a Dios, le dice, tómate una semana y haz un regénesis en mi vida. Con lo cual está dando a entender, me tenés que rearmar porque hay algo que está mal dentro mío. Y el mejor ejemplo es lo siguiente, o sea, él fue la lámpara de Israel en lo espiritual, pero termina sus días pésimamente mal de salud, pésimamente mal. En cambio, el otro ejemplo contrastante, muy contrastante, es Moisés. Moisés hubiera hecho quebrar a cualquier seguro de salud de hoy en día, porque vivió lo que Dios dijo que el hombre viviría, 120 años, y en pleno vigor y uso de sus facultades. Ese es el ejemplo de lo que es realmente salud. Su cuerpo lo acompañó con el mismo vigor, con la misma capacidad y demás. Y hubo otros dos personajes muy cercanos a él, que son Josué y Caleb, que vivieron lo mismo. A Wow. los 85 tenían el mismo vigor de los 40. Y esa fue, desde que yo conozco al Señor, fue una obsesión personal. Porque mi oración era simplemente 40-85. Yo quiero a los 85 el mismo vigor de los 40. Si no haces acepción de personas, yo creo, Señor, que podés darme con este gusto. De hecho, en mi familia, todos los varones al llegar a los 40 años, absolutamente calvos. Y yo le dije, conmigo no. Y tengo todo mi pelo hasta el día de hoy.
Qué qué tremendo lo que tú dices. Y pensaba, mientras tú comentabas el caso de Moisés, qué interesante que se habla de que Moisés fue una de las personas más mansas en la tierra, y él tenga esta característica que pudo llegar a los 120 años con vigor. Entonces creo que hay algo ahí interesante entre el ser manso y el poder llegar a esta salud. Ahora, es muy interesante este punto. ¿Será que la salud no tan solo tiene que ver con nuestro físico, nuestra manera en que tratamos el cuerpo? ¿Será que la salud también es producto de lo que sucede en nuestro espíritu, en nuestra alma? ¿Será Totalmente. posible que a lo mejor una persona, si sanas bien su espíritu, si se llena de vida su espíritu, si su alma también es llenada del gozo, de la paz del Señor, ¿será que su cuerpo puede llegar a alcanzar salud? Sí, pero yo creo que no se lo logra por falta de conocimiento. ¿En qué sentido? O sea, escrito está: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque la Wow. gente no entiende cómo es el espíritu. Es más, de hecho, mi propia profesión está parada sobre 300 años de una concepción que no es real. El cuerpo humano como un mecanismo, como una máquina. Que eso viene de la física y de la ciencia clásica newtoniana. Cuando hoy en día la ciencia cuántica, y eso puedo hablar con autoridad porque soy profesor de física cuántica, la ciencia cuántica tiró por tierra cualquier presupuesto previo sobre el cuerpo humano. Cuando va alguien a mi consultorio y le digo, el problema de fondo es su energía, sus vibraciones. ¿Cómo es eso? Me dice. Y bueno, el cuerpo está formado por tejidos. Los tejidos están formados por células. Las células están formadas por moléculas. Las moléculas están formadas por átomos. Y los átomos están formados por partículas cuánticas. Quiere decir que nuestra esencia más íntima sigue siendo espíritu. Somos 99,999% espíritu y 0,0001% materia física visible. O sea que este cuerpo que tanto nos obsesiona es el 0,0001% de nuestra realidad. Qué tremendo lo que tú acabas de decir. Y mencionaste un versículo que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta, o sea, si podemos perecer, eh, cambiémosle la palabra perecer por enfermar, si podemos Ujú. enfermar por falta de entendimiento, entonces, ¿qué entendimiento nos puede librar de caer en esa enfermedad? ¿Qué entendimiento es? O sea, porque eso quiere decir que si fuera por un entendimiento terrenal, entonces los doctores ninguno se enfermaría, ¿no? Pero no Sí. creo que no tiene que ver con eso, no tiene que ver con un entendimiento terrenal que uno estudia a lo mejor en algún libro. Creo que puede ayudar. Después que me ungen como apóstol y que mi mentor Emerson Ferrer me dijo, no tenés idea lo que te espera por tu apostolado, es muy especial, dice. Muy, muy especial, tiene que ver con el tema de la salud, por eso Dios te hizo ser médico. Pero yo le preguntaba a Jesús, ¿y qué es lo especial? ¿Qué es lo especial? ¿Qué tipo de medicina? Porque, por ejemplo, ahora está la medicina que le llaman funcional, que es en realidad el nuevo nombre de la medicina anti-aging, anti-envejecimiento. Está la medicina holística, que es la medicina que toma en consideración espíritu, alma y cuerpo. Está la medicina alopática o tradicional. Pero Jesús me dijo lo siguiente, me dijo, Caleb, lo que yo quiero que hagas es una medicina integrativa, que integres diversos conocimientos, que si yo he permitido que existan es por algo.
En el famoso versículo de examínenlo todo y retengan lo bueno, Jesús me dijo, yo en ningún momento le dije al Espíritu Santo que escriba, examinen todo lo cristiano y retengan lo bueno. Es todo. Y el todo es todo. Ese sí es un concepto verdaderamente holístico. Examinar todo, lo cual significa examinar lo que es cristiano y lo que no es cristiano y retener lo que sirve. Jesús durante la pandemia hizo que me bequen y poder estudiar medicina ayurveda con Deepak Chopra en San Diego, estudiar neurociencia con Sarah Lazar y con Emily Fletcher en Harvard. Oh, wow. Actualmente, o sea, Jesús me pagó un curso carísimo, de más de $11,000, con Juan Pablo Barahona, que es un coach de vida que vive en Costa Rica, y nos hicimos muy amigos. De hecho, ahora formo parte de su team, la Quantum Flow Tribe, porque fue tan fuerte la interacción entre los dos que me dice, bueno, no, tenés que estar en mi equipo y ya está, se acabó. Y es ir integrando conocimientos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la medicina ayurveda, las intervenciones son sin medicamentos. Es analizar tu biotipo, tu constitución física, es decir, este alimento si te conviene, este no, este sí, este no. Es un aporte tremendamente útil. Durante la pandemia del COVID, que mucha gente quedaba con secuelas respiratorias y no tenían dinero, porque acá en Argentina el tema salud es tremendamente problemático, en tu país lo manejan mejor. Había gente que no tenía para pagar kinesioterapia para recuperarse respiratoriamente. Y le pregunto a Jesús, le digo, ¿cómo hago? Le digo, para ayudarlos. Si me los mandaste, es porque en mí está la capacidad de ayudarlos. Y les enseñé la técnica de respiración que se conoce como pranayama, que es una técnica de respiración de la Ayurveda, y muchísimos de ellos no necesitaron ir a kinesioterapia de recuperación. Recuperaron muy bien su capacidad respiratoria, fue algo muy lindo. O, por ejemplo, Dios también me permitió conocer a Mark Hyman, a David Sinclair, a Dave Asprey, los padres del biohacking, porque en el fondo lo que Dios me ha llamado a hacer es eso, biohackear el programa del enemigo, para que el hombre viva lo que él diseñó que viva. Es más, o sea, Abraham es postdiluvio, y Abraham vivió más de 120 años, y en buena vejez. Cuando yo le preguntaba a Jesús, le digo, ¿cómo hiciste para que sea padre a una edad tan avanzada? Le digo, no había Viagra, no había inseminación artificial, no. ¿Qué hiciste? Y la respuesta de Jesús, le biohackeé el programa. A él y a Sara. Wow. Ahora, en referencia a lo que me preguntabas de lo que mencionaste de Moisés, el tema de que era una persona mansa, hay un estado espiritual que no tiene una traducción todavía totalmente abarcativa al castellano, pero en inglés sí lo tiene, el stillness, que es practicar la quietud, la total mansedumbre y quietud de la mente, el corazón, aquietar el alma para entender quién es Dios. O sea, estad quietos y conoced que yo soy Dios en las Biblias nuestras. Es un tremendo desafío, pero que vale la pena tomarlo. Así es, wow. Qué tremendo lo que acabas de mencionar, porque ciertamente cuando Cristo vino, Él abrió una dimensión que es el reposo, ¿no? Sí. Y creo que como iglesia necesitamos aprender a cómo poder entrar a esa dimensión. Porque no tiene que ver tan solo con guardar un día, me refiero a en un día no hacer nada. Creo que va más allá. De hecho,
se vio al Señor en el día de reposo haciendo algunas cosas que los mismos judíos no lo hacían. Y él les mencionó, o sea, yo soy el Señor del día de reposo, o sea, él es el día de reposo va más allá de mantener un día, de guardar un día, sino que más bien creo que tiene que ver con entrar en él, en el Señor, porque él es nuestro reposo. Entonces, volviendo al punto del físico, ¿será posible que al entrar en el Señor y entrar en este reposo, en esta quietud, todo nuestro ser sea afectado, incluso nuestro ámbito físico? O sea, ¿será posible que entrando a esta dimensión, nuestro cuerpo sea sanado, pero no tan solo sanado, sino que pueda mantener esta salud? Porque puede ser que alguien nos esté mirando y diga, la verdad es que yo no tengo ningún problema de salud. Entonces, voy a hacer lo que yo quiera, voy a comer como yo quiera, voy a darme chipe libre, como decimos aquí en Chile. Y creo que eso puede ser un pensamiento muy peligroso. Puede ser un pensamiento muy peligroso Lo de decir, es. bueno, estoy sano, voy a hacer lo que yo quiera, porque luego más adelante, cuando pasen los años, como decimos acá en Chile, estoy usando muchos chilenismos, puede pasar la factura. ¿En qué sentido? Te puede pasar la cuenta en que te encuentres con algún problema. Entonces, ¿qué tan peligroso puede ser esto? ¿Será posible que uno diga, no, el Señor me sanó y me va a mantener en completa salud, entonces voy a hacer lo que yo quiera, voy a comer lo que yo quiera, voy a hacer? ¿Confío en el Señor? Cuando conocí personalmente a Ana Méndez Ferrell y nos tocó de almorzar juntos, yo sabía de positivo que le gustaba mucho la carne. Y para mi sorpresa, pidió fideos, una muy buena pasta italiana con verduras. Y cuando le pregunto, ¿por qué estás haciendo esto? Porque quiero tener gobierno sobre el mundo animal y no puedo pretender la simpatía del mundo animal si me los como. Y le pregunté, ¿pero cómo hiciste esto? Si a mí me consta de positivo que te gusta la carne, y mucho. Y me dijo algo, no existe gobierno sobre el mundo espiritual sin gobernar previamente tu estómago. Tu estómago debe estar sujeto. Y no puedes comer aquello que de positivo sabes que daña al templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo. No provoques a Dios. Gobierna sobre tu estómago. Entonces, ¿de qué gobierno sobre las tinieblas me hablas si no puedes gobernar tu estómago para tener un cuerpo más sano? Hoy en día todos sabemos que la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad. Y una enfermedad tremendamente peligrosa por los potenciales que conlleva. El potencial de volverte diabético, hipertenso, infartos, accidentes cerebrovasculares, etc. Entonces, ¿hablas de gobierno de Dios? Empieza demostrando que gobiernas tu estómago. Yo en lo personal, o sea, yo tenía sobrepeso, luché muchos años contra eso. Y cuando le dije a Jesús, ¿con qué autoridad voy a hablar si yo no he podido solucionar esto? Jesús me puso en contacto con dos españoles que son, pero absolutamente geniales. Carlos Pérez Ramírez y Sebastián González. Seba es un gran amigo. Y ellos me mostraron algo que es una realidad enorme que le hemos olvidado, el pueblo de Dios. Desde el diluvio hasta ahora, los genes del cuerpo humano no han variado. Llevamos 10.000 años con la misma estructura genética. Y en la Universidad Hebrea de Jerusalén descubrieron que en el genoma humano está grabado el nombre de Dios. Cada ciertas secuencias del ADN aparece Yud-Hei Vav-Hei, el nombre de Dios. Entonces, para Dios los genes importan y mucho. Entonces, si los genes son los mismos de hace 10.000 años, si Abraham fue post
diluvio y vivió más de 120 años y en buena salud, ¿qué pasó? Que hoy en día llegamos a la tercera edad enfermos. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que hemos cambiado la alimentación que se le ofrecía a los genes. Entonces se apagaron los genes de salud y se encendieron los genes de enfermedad. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Uy, qué tremendo, qué tremendo. Eh, Puede ser que más de alguien, en mi caso por lo menos, así fue. Yo estuve luchando con mi peso un par de años, casi mucho tiempo, por decirlo menos. Llegué a pesar más de 120 kilos y sin embargo, en algún momento el Señor me confrontó y bueno, tuve que hacer un cambio muy radical. Las personas que me conocen pueden dar testimonio de eso. Y, y precisamente me confrontó con lo que tú acabas de mencionar. O sea, eh, el Señor, perdón, me dijo, si yo fuera el día de mañana a tu casa, ¿cómo, cómo tú ordenarías? ¿Cómo tú limpiarías tu casa? ¿Qué es lo que harías? Yo le dije, Señor, bueno, en ese mismo instante que yo sé que tú vas a venir a mi casa, yo inmediatamente la prepararía para ti, Señor, con mucho esmero. Y el Señor vio mi corazón y él sabía que era así. Y luego me dijo, bueno, entonces, quiero que sepas que tu cuerpo es mi casa y yo quiero vivir Exacto. ahí. Y mira cómo lo tienes. Me dijo, mira cómo lo tienes. Y yo lo miré y dije, wow. No tan solo porque estaba con un sobrepeso, sino porque no lo cuidaba. O sea, ese era el tema. Más allá de si uno está con sobrepeso o no, es la manera en que uno cuida el cuerpo, o sea, cuál es la atención que uno le da al cuerpo, cuál es el lugar que uno le da al cuerpo. Porque entendemos que lo que no se ve es, por decirlo de alguna manera, más trascendental a lo que nosotros vemos. Sin embargo, lo que nosotros tenemos en nuestro espíritu debe ser reflejado en nuestra alma y en nuestro cuerpo. O sea, nosotros debemos reflejar en todo nuestro ser la vida que hay dentro de nosotros. Entonces, puede ser que más de alguna persona que nos está viendo y nos está escuchando diga, ¿sabes qué? Me gusta mucho lo que dicen y yo me siento confrontado por el Señor a vivir una vida en salud y lo voy a hacer. ¿Qué hago? Porque fue la pregunta que yo me hice cuando el Señor me confrontó y me dijo, bueno, entrégame tu alimentación. Y yo le dije, Señor, con mucho dolor en mi corazón, porque la gente que me conoce sabe que a mí me gusta mucho comer. Le dije, Señor, te entrego mi alimentación, te la entrego. Y cuando hice eso, el Señor la recibió, pero la pregunta que yo tenía es, ¿qué hago ahora? Y es probable que alguien tenga también esa pregunta. ¿Qué hago ahora si quiero cambiar mi alimentación? ¿Cómo tú responderías a esa pregunta? Bien, tenemos la alimentación de los dos primeros capítulos de Génesis, que era una alimentación netamente vegana, netamente vegana. Eran legumbres, semillas, frutos, verduras. Pero después del diluvio la cosa cambia y Dios introduce la carne en la dieta humana. Aparece la carne, las aves, el pescado. Entonces, cuando yo le planteé a Jesús, porque yo ya había probado diferentes dietas, incluida la keto, y bajaba, pero volvía a aumentar, volvía a recuperar el peso. Entonces, ahí fue que Jesús me hizo contactar con Carlos Pérez Ramírez, del Instituto Regenera en España, y con Sebastián González, y con quien es mi médico personal, que es un médico chino, un monje taoísta, el doctor José B. Carvarela,
Y los tres apuntaron a una misma cosa, ¿no? Cuando charlaron conmigo. Y es, si los genes no han cambiado en los últimos 10.000 años, lo que cambió es la comida. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál era la propuesta de ellos tres? La dieta paleolítica. ¿Por qué? Porque la etapa de la historia humana donde ocurre el diluvio era el paleolítico. Y de hecho, analizando científicamente el ADN y demás en huesos del paleolítico y huesos del neolítico, en los huesos del neolítico ya hay evidencia de enfermedades crónicas que no estaban presentes en el paleolítico. Y de hecho, la industria harinera, la industria láctea y demás, ¿dónde surgen? En Egipto. Y es muy gracioso, ¿no? Porque los cristianos decimos, ah, sí, yo he salido del sistema egipcio, roto totalmente con el sistema. ¿Y de qué se quejaba el pueblo de Israel durante el desierto? ¿Qué es lo que extrañaba de Egipto? La comida. Entonces, hemos salido espiritualmente de Egipto, pero no alimentariamente. Y cuando estos tres queridos amigos, Bécar Varela, Pérez Ramírez y Sebastián González, me hacen el planteo, tenés que hacer la dieta paleo, probarla, pero alternarla con un ayuno intermitente de 12 a 14 horas, que es lo que hacía el profeta Daniel, un ayuno intermitente de 12 a 14 horas. Bajé 23 kilos. Tenía lo que, no sé cómo le dirán en Chile, acá le decimos patas de gallo, acá en los ojos, ¿no? Porque ya voy a cumplir 60 años este año. Ya no tengo ninguna. No tengo ninguna arruga en el rostro. Usaba lentes, ya no los uso, porque recuperé mi vista. O sea, estoy biohackeando mi salud. Ya no consumo analgésicos de ningún tipo. Cuando me duele algo, ¿qué es lo que hago? Me preparo un té verde, le agrego una cucharada de curcumina, una pizca de pimienta y me lo tomo. Y adiós. Adiós dolor. Es una receta muy simple. Si me preguntan con qué desayuno, es un desayuno que es creación de Dave Asprey, el padre del biohacking, que se llama The Bulletproof Coffee, el café a prueba de balas, pero en realidad la receta original, que es del Himalaya, del Tíbet, Dave Asprey la toma de una mujer que con 140 años que tiene, lleva a sus bisnietos a la escuela, hace las compras, cocina y los ayuda con las tareas. Y esta mujer desayuna con un té especial de ahí del Tíbet, que es el Lapsang Souchong, que es un exquisito té ahumado. Le pone una cucharada de ghee, que es la manteca clarificada, y una cucharada de aceite de coco. Esa mujer solamente consume eso durante 12 a 14 horas y se mueve por las montañas, etcétera, hace mucha tarea durante el día. Y analizando, cuando David Sinclair de Harvard y Mark Hyman analizan este desayuno, ¿cuál fue la conclusión? El ghee y el aceite de coco tienen triglicéridos de cadena media que le dicen al cerebro: quema las grasas malas, mantente activo sin necesidad de azúcares ni harina, y se logra un muy buen efecto. De hecho, yo desayuno eso nada más. Mi última comida es a las 10 de la noche y vuelvo a comer recién a las 14 horas del día siguiente. Y lo único que desayuno es ese desayuno a prueba de balas. A veces té, a veces café. Bueno, ahí ya tenemos la receta, ¿no? Si hay alguien que quiera desayunar ese desayuno, lo puede hacer. De verdad, se ve muy interesante. Para el Señor es muy importante nuestra manera de alimentar Sí, nuestro cuerpo. Por mucho tiempo yo tenía el concepto de que la alimentación era la respuesta al hambre. Entonces yo cuando tenía mucha hambre, entonces tomaba lo que fuera más apetecible para mí para alimentarme. Pero no entendía que más allá del comer es necesario nutrir mi cuerpo, es necesario entregarle a mi cuerpo los elementos que necesitan para regenerarse. Y creo que esto es muy importante porque
nuestro cuerpo en sí toma de lo que nosotros comemos para vivir. Entonces, si nosotros nos mal alimentamos, entonces, ¿de dónde nuestro cuerpo va a sacar los elementos necesarios para poder regenerarse, para poder caminar en salud? O sea, le es muy difícil y por esa causa sí, vienen las enfermedades. Desde que yo empecé a postear en el Facebook sobre la dieta esta, a la que yo no le llamo paleo, le llamo la dieta post-diluvio, porque es lo que Dios le da a la humanidad después del diluvio, empezaron a llegarme al consultorio. Yo hago medicina respiratoria, neumonología, pero me empezaron a llegar personas que me dicen, yo vengo por lo de la dieta. Le digo, ¿qué? Sí, la dieta post-diluvio. ¿Cómo es? Entonces yo básicamente les digo, miren, perdónenme Leo, si les voy a hablar un poco de espiritualidad, pero es para que entiendan. El hombre, el primer hombre, Leo, que fue Adán, cuando elige dejar a Dios y prefiere a las tinieblas en vez de la luz, establece la dualidad en el mundo, blanco, negro, bueno, malo. Y nuestro sistema de defensa acusó recibo de esa dualidad, porque nuestro sistema de defensa puede adoptar dos caminos. Un camino que se llama inflamación tipo 1, en donde me defiende frente a virus, bacterias, hongos, células cancerosas. O puede tomar un camino que se llama inflamación tipo 2, en donde no me va a defender. Por el contrario, va a dar lugar a que surja asma, alergia y resistencia a la insulina, sobrepeso, diabetes, hipertensión arterial, arterioesclerosis y cáncer. Usted primeramente, le digo a la gente, tiene que, si quiere vida, tiene que adoptar una cultura de la vida. Y la vida tiene un nombre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la cultura de la vida implica que no haya asesinos de por medio. Entonces saque a los 5 asesinos blancos de su vida, que son las harinas, los azúcares, los lácteos, el arroz blanco y la sal común. Y reemplácelos por comida verdadera. Porque mucho de lo que la gente, incluidos los cristianos, introducen a su organismo no es comida verdadera. Son productos alimenticios refinados, industrializados, que están producidos por una industria a la que nuestra salud no le importa mucho, sí le importa poder facturar y vender. Entonces generan productos alimenticios con un tremendo poder adictivo, porque activan el circuito de recompensa dopaminérgico del cerebro humano, pidiendo más, 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 más. Entonces, esa es una primera fase, sacar los 5 asesinos blancos. Y la gran pregunta de todos es, ¿con qué voy a darle calcio a mis huesos si saco los lácteos? Y yo les hago la siguiente comparación. Un jarro de leche de vaca. La leche de vaca es para el ternero. Un jarro de leche de vaca te aporta 130 miligramos de calcio. Una lata de sardinas, 400. Una ensalada de brotes de soja, alfalfa y girasol, casi 300 miligramos de calcio. Aceitunas negras con zanahoria te aportan 180 miligramos de calcio. Entonces, a ver, fuentes de calcio hay de sobra. Y es mucho más sana una leche vegetal como la leche de almendras que la otra leche. Entonces así se van desmoronando un montón de construcciones de paradigmas mentales. Recordemos que el mayor grado en las tinieblas, el mayor rango, son los principados. Y principados viene de principios mentales. Entonces romper esos principios mentales es introducirte a una cultura de la vida,
en donde le des a tu cuerpo comida verdadera. Como dicen en inglés, mi amigo Mark Hyman, raw, real and vegan. Cruda, real y vegana. O cruda, real y paleo, como quieras. Es más, o sea, eh, Jesús está inspirando un diseño intermedio para gente que está con cáncer, que me dicen, ay, pero ¿cómo hago con la paleo? Si yo estoy enfrentando un cáncer, bueno, está la dieta pegana, que es un 30% paleo y un 70% vegana. Y dentro de ese paleo, eliges pescado y en vez de carnes rojas, eliges huevos y también es una muy buena alternativa. Tengo una querida amiga que es hija de un cómico muy famoso de acá de Argentina, la hija de Tato Bores. Marina Borenstein derrota el cáncer de mama cambiando su alimentación y practicando la quietud. Tremendo, ¿no? Claro. Qué tremendo lo que tú acabas de decir. Cuando hoy día estaba pensando en la entrevista de hoy, el Señor se me acercó y me dijo lo siguiente. Me dijo, mi iglesia está esperando el tratar el tema de salud cuando ya está enferma, cuando ya Sí, está padeciendo algo. Entonces, ahí ¿dónde está la sanidad del Señor? ¿Dónde está el don de sanidad? ¿No? Es porque está esperando que como que llegue ese problema para que se pueda manifestar el don de sanidad de alguna manera, milagrosamente, porque es muy fácil que así sea. O sea, yo hago lo que quiero, vivo como quiero, como lo que quiero. En total, si me enfermo, el Señor me sana. Pero el Señor me decía, no quiero que esperen a que se enfermen. Quiero que busquen vivir en salud, no cuando ya está todo ya complejo o cuando ya está el problema ahí, sino que quiero que vengan a la salud antes que eso suceda. Entonces, creo fervientemente con todo mi corazón de que el Señor quiere levantar una generación de hijos suyos en salud, pero desde pequeños, desde la exacto. niñez, aún desde que están en gestación, ¿no? Entonces, para eso es importantísimo el cambiar nuestra forma de vivir, nuestra cultura, porque la alimentación va más allá de lo que cocino o no cocino, sino que tiene que ver con una cultura. Me acuerdo de Daniel con sus amigos. Ellos dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey, sino que vamos a escoger una alimentación distinta. Y ellos eran 10 veces mejores. Entonces, pero vaya que hay que tener valentía para poder tomar esta determinación. Eh, ¿Qué nos puedes hablar tú al respecto? A mí me ha ocurrido que una mamá me conteste, y ojo, no estoy hablando de una mamá creyente, no una mamá no creyente. Mi hijo va 4 veces por semana a McDonald's y tiene una salud de hierro. Entonces mi planteo fue el siguiente. ¿Usted tiene idea que somos 99.999% espíritu? Y lo que la ciencia hoy en día llama energía cuántica electromagnética en realidad es espíritu. Bien, nuestro cuerpo, al estar constituido por partículas subatómicas cuánticas, tiene una frecuencia vibratoria de salud. La frecuencia de salud es de 70 MHz para arriba. ¿Tiene importancia la frecuencia vibratoria en nuestra salud? Vaya que la tiene. Para que se den una idea, o sea, un refresco azucarado, y ojo porque a veces el azúcar viene enmascarada con una sigla que es JMAF, jarabe de maíz de alta fructosa. Muchos refrescos supuestamente light la tienen. Un refresco azucarado te baja la frecuencia de 70 a 50. Una comida chatarra te la baja también de 70 a 50. Y 50 MHz es la frecuencia
de las enfermedades respiratorias e infecciosas. Ay, mi niño vive enfermo, ¿qué será que le pasa? Pregúntale a la frecuencia del niño, por dónde anda. Si la frecuencia baja a 40 MHz, es mucho más factible un infarto o un ACV. Si la frecuencia baja a 30 MHz, es mucho más factible un cáncer. Entonces, la frecuencia a la que vibran nuestros átomos y partículas subatómicas es clave para vivir en salud y es clave para conectar también con el cielo desde el punto de vista espiritual. Entonces, por eso es necesario cuidar lo que uno ingiere, porque lo que ingieres afecta tus vibraciones y tus vibraciones determinan tu nivel de salud. Así Wow. Dios nos diseñó. Ese es el diseño más íntimo que Dios nos ha dado. Qué poderoso lo que tú dices, porque así vemos la salud más allá de lo que uno sencillamente se introduce a la boca, por decirlo de alguna manera. Eh, somos espíritu, somos espíritu. Y el Señor nos diseñó para caminar de esa manera como seres espirituales. Entonces, todo tiene que ver con caminar en vida. Todo tiene Exacto. que ver con caminar en salud. Todo, o sea, desde lo más pequeño, como puede ser cuál es mi desayuno, como mencionabas tú, hasta el poder entrar en una dimensión espiritual de reposo. Entonces, me parece que es muy importante lo que estamos hablando y nosotros como iglesia necesitamos poder entrar en este entendimiento porque no podemos seguir confiando en, como lo hace el mundo, en los rudimentos que tiene para poder vivir. O sea, necesitamos renovar nuestro entendimiento según la voz del Señor. Y hay algo muy especial que creo que hay en ti, José Caleb, que es que si bien tú tienes un conocimiento médico y sigues aprendiendo, yo puedo ver que tu mayor conocimiento está en conocer al Señor. Y es muy Sí, interesante la relación que tú tienes con el Señor. Me llama mucho la atención. He podido sí. leer los posts que tú haces en Facebook y sabes que me han bendecido tanto porque parece como si tú literalmente conversaras con el Señor como quien conversa con un amigo. Y estoy Sí. seguro que más de alguien le gustaría poder vivir así. ¿En qué nos puedes hablar al respecto? ¿Cómo yo puedo tener esa relación con el Señor? La mayoría de nosotros, en especial los que somos ministros, padecemos de una enfermedad llamada pietismo, que es, tenemos una idea muy romántica del Señor y lo imaginamos como un anciano de día, lo imaginamos como un león, un águila, un cordero. Y el profeta que me ungió como apóstol, que es un hermano de vida prácticamente, es un amigo y hermano a prueba de balas, muy leal, muy fiel. Él me dijo al inicio de la pandemia, me dice, Jesús quiere iniciar una relación muy íntima con vos. Le digo, ¿qué se supone que haga? Le digo yo. Y me dice, cuando escuches, Hi Caleb, hola Caleb, contesta simplemente, Hi Jesus, hola Jesús. Y le digo, así de simple eso nada más. Y George, que así se llama mi amigo, me dice, vos ya sabes cómo entrar al mundo espiritual, entonces, entra y espera a que se presente. Y bueno, hice eso, ¿no? Y para mi sorpresa era igual a que se lo ve en los retratos de Akian Kramaric. Es tal como relata el nenito este que casi muere durante una operación, Colton Burpo. Es exactamente así. Cuando lo vi, le digo, pero sos igualito al retrato de Akian Kramaric.
pero si yo posé para ese retrato, me dice, ¿por qué tendría que ser distinto? Y le digo, pero ¿dónde está el pelo blanco, los ojos refulgentes, que no se te puede ver la cara? Me dice, esos son constructos humanos. No es problema mío, me contestó. Es problema en todo caso del que los posee, me dice. Pero si está escrito en Hebreos 13 que soy el mismo de ayer, ¿por qué se empeñan en verme diferente? ¿Qué los ha hecho creer que tengo que parecer un zoológico? León, corderito, águila, etcétera. Me dice, ¿por qué les cuesta aceptar desde que sigo con el mismo aspecto? Yo estoy vivo, me dice. Estoy vivo. Y el aspecto que tengo, lo tengo, me dice. Entonces ahí empezó una relación muy especial con él. Porque me dice, yo quiero hablar con vos todos los días. A medida que fue mejorando mi relación personal con él y mi entrada al mundo espiritual, que es algo que se lo debo a Emerson Ferrell. Emerson me enseñó cómo entrar y salir con facilidad. Esta relación con él se volvió mi pan diario. No imagino un día sin hablar con él. Me ha tocado vivir experiencias con él que son inolvidables. Me ha tocado la experiencia de tomar un vino con él y disfrutarlo mucho. Es muy bromista, tiene un excelente sentido del humor. Y me ha enseñado más neurociencia que lo que aprendí en la universidad. Cada vez que me habla del cerebro, me enseñó un verdadero tesoro que es la que aparece en el Evangelio de Tomás. La conexión, la brain-heart coherence, la coherencia cerebro-corazón, que es clave para llevar una vida sana y al mismo tiempo una muy buena vida espiritual. Me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Y no lo cambio por nada. De mí podrán decir muchas cosas, que soy irreverente, que me burlo de la religión evangélica, etcétera, pero lo que nadie va a poder negar nunca viendo mi Facebook es mi cristocentrismo. Jesús es el centro, es la esencia de mi vida, porque yo no me he quedado en una experiencia teórica o teológica, a pesar que soy teólogo. Pero el día que yo realmente lo conocí a Jesús tal como era, que lo pude ver, darme cuenta que era como el retrato que esa nena había pintado, que para él la amistad tiene un valor indescriptible, indescriptible. Entonces, cuando yo entendí todo eso, agarré mis libros de teología, los junté en un cajón y les prendí fuego. Porque dije, no, esto no es nada que ver con la realidad. Él está vivo, pero es como que no nos cae la ficha o no nos cae la cuenta de esa realidad. Es tremendo si uno ve la película de la vida de este nene Colton Burpo, que los mayores cuestionamientos al nenito por su experiencia con Jesús no vino de la prensa, no vino del mundo, vino de la propia iglesia. Y la frase del pastor Burpo, el papá de este nene, es, ¿no será que si aceptamos que Jesús está vivo y que es real, eso nos va a obligar a revisar toda nuestra vida? Y yo creo que por ahí va la cuestión. Estimado José Caleb, de verdad, muchísimas gracias. Se nos pasó muy rápido este capítulo. Y de verdad, decirle a las personas que nos están viendo que te pueden encontrar por Facebook, ¿no? Sí. José Caleb Mirkin, ¿no? Ese es tu Facebook. O en Instagram. O en Instagram también. También igual. Buenísimo. Tú constantemente estás publicando muchas cosas, tips, consejos, experiencias que son de mucha edificación para todos nosotros. Te agradezco por tu tiempo, te agradezco por lo que tú nos has compartido. Estoy seguro que será de mucha ayuda y edificación para todos los que pudieron escuchar. Un abrazo fuerte.
Un abrazo enorme, Isaac. Muchísimas gracias. Y un abrazo gigantesco a mi amada Chile. Lo recibimos. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, decirles a todos que de verdad este capítulo estuvo muy bueno y que no se pueden perder el siguiente capítulo porque estará igual de bueno como el capítulo que tuvimos hoy. Y de verdad es muy tremendo poder escuchar cómo el Señor ha depositado riquezas a través de sus hijos, a través de su amada iglesia. Necesitamos poder encontrar esas perlas que el Señor depositó en otros. Necesitamos abrirnos a escuchar al Señor, aunque quizá la persona que está a nuestro lado no piense de la misma manera. Necesitamos abrir nuestro corazón y ser humildes, así como Moisés fue manso, así como el Señor dice: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis o hallarán descanso para sus almas. Si es que sientes que estás cansado, puedes venir a Jesús, así como muy bien decía José Caleb. Él está ahí donde tú estás, donde quiera que tú estés. No necesitas nada más que sencillamente creer que Él está ahí. Un abrazo muy fuerte. Nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones. Chao, chao. Si te gustó este capítulo de Hermanados, si te llama la atención este tema acerca de la salud, entonces esta invitación es para ti. Sé parte del curso Fundamentos para Caminar en Salud. Un curso pensado en aquellas personas que saben que tienen que hacer ciertos cambios en su salud, o que sencillamente no se han dado cuenta que este es un tema de real importancia. O si te llama la atención este tema de la salud física, sabes que tienes que hacer cambios, pero quieres que sean duraderos en el tiempo, entonces este curso es para ti. Quiero invitarte a que, si te interesa, puedas escribirnos al correo fundamentosparaLaSalud@gmail.com, fundamentosparaLaSalud@gmail.com, y ahí te vamos a enviar toda la información necesaria para inscribirse al curso online Fundamentos para la Salud. Es un curso que estoy seguro te va a ayudar muchísimo. Los espero. Un abrazo. Y no se olviden, su reino está aquí. Chao, chao.